la obra del Señor. Recording is on. O sea, la manifestación y el establecimiento del reino de los cielos. Vamos con la palabra Juan 21:17. No es San Juan. San Juan es una aplicación que vino del catolicismo, ya que la Reina Valera, la traducción Reina Valera fue, más bien la versión Reina Valera fue traducida por monjes católicos como Cipriano, Casiodoro de Reina, y la revisó otro monje llamado Cipriano de Valera. Entonces, ellos vinieron arrastrando muchas cuestiones y vocabulario del catolicismo, pero quitémosle eso de San Juan, San Pablo, San Mateo, todas esas cosas. No es así. Ya cuando avancemos más, les voy a explicar muchas cosas de todo el lenguaje babilónico y ahí vamos a ver muchas cosas. Pero hoy, pues, el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17, dice la palabra, le dijo la tercera vez a Simón, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esta palabra a mí me ha llenado siempre, lo he analizado poco a poco, porque fue 3 veces que lo reconvino. Ustedes saben que el apóstol Pedro antes era el discípulo Pedro, era intrépido, era pescador, y como he dicho en muchas enseñanzas, la vida del pescador es una vida como la del pastor tradicionalista, como la del pastor de iglesia, el pastor religioso, que nos enseñaron a que si se llenaba la iglesia eran buenos pastores. Entonces los pastores cuando se llena la iglesia nos sentimos contentos, que estamos pero en la gloria, que el cielo ha descendido a nosotros y cuando la gente no llega nos sentimos de los más vil, más deplorables, tristes, angustiados, etcétera, etcétera. Entonces el pescador, yo lo comparo con el pastor, porque el pastor así es, y el pescador un día sale y tiene una pesca maravillosa, regresa contento ese día, a la esposa la colma de besos, hasta el perrito recibe cariño, van y comen, comen sabroso, compran, venden y contentos porque se le dio la cosecha y la pesca, perdón, y cuando ellos vuelven al mismo lugar con su gran experiencia, seguro que aquí están los cardúmenes de peces y llegan y no pesca nada. Y le busca por otro lado y pasa todo el día y la noche y no pescó nada, ¿sabe qué hace? Ese día regresa fatal. Entonces ese era Pedro, esa era su cultura, ese era su ambiente, ahí creció. Entonces este Pedro, cuando el Señor lo llamó de las redes de la barca a seguirle y le siguió, vemos que fue un hombre, le llaman el intrépido, porque todo estaba metido. Él interrumpía, él hablaba, antes de pensar, hablaba, en fin, hasta que un día le dijo al Señor, Señor, pues considérate pues, ¿qué necesidad tienes de padecer lo que vas a padecer? ¿Por qué no mejor continúas viviendo como eres y deja que los impíos, los perversos paguen sus consecuencias? Se oía muy bonita, muy noble y muy de mucha familiaridad y amistad y mucha compasión esa palabra, pero el Señor que conocía el corazón sabía que el enemigo se había introducido en Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. ¿Qué sentiría Pedro en ese momento? Se sintió que algo por dentro se le cayó y se sintió avergonzado porque delante de todos fue toda esa situación. Luego el Señor, Pedro le dijo, Señor, si es necesario, voy contigo hasta la muerte. Le dijo, tranquilo, Pedro, porque antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Por cierto, el gallo no es el esposo de la gallina, el macho de la gallina. No, 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 no. El gallo era una trompeta que se sonaba para indicar que ya se había pasado de la noche y estaba rayando la madrugada y pronto rayaría el alba. A eso se refería el Señor, no al gallo que tiene cresta y que es el macho de las gallinas. No, no, no. Por cultura así nos lo hicieron y por mala traducción también de la Reina Valera. Yo amo la Reina Valera, de hecho es la que más uso para predicar. Pero en fin, a donde voy con todo esto es esto, pues que el apóstol Pedro ese era, así era y negó al Señor y hasta maldijo de él y dijo y salió huyendo por tal de salvar el pellejo. Pero en esta ocasión, cuando resucitó el Señor, ya era un Pedro transformado. Y el Señor le encargó la obra y le dijo, Pedro, ¿me amas? Dijo Pedro de buenas a primeras, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas.
Pero no bien estaba digiriendo Pedro la palabra cuando le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y ese Pedro se quedó pensando, "Pues ya se lo dije, sí, Señor, yo te amo, apacienta mis corderos", le dijo, sea ovejas y corderos. Y finalmente, cuando Pedro pensó que todo había pasado ya, le dice, Pedro, ¿me amas una tercera vez? Y Pedro comenzó a llorar. Pero yo quiero decirte que cada vez que Pedro iba entendiendo esta palabra, la iba reflexionando, es porque de alguna manera él iba entendiendo los procesos que iba a pasar en el camino. Desde luego, la segunda vez, desde los momentos de la persecución, cuando tenía que huir e ir llevando el mensaje de la palabra, ya le veo, voy a estar volteando a mi derecha porque les veo, ¿eh? Ok, entonces, y así, pero la tercera vez, cuando él miró en su vida los padecimientos por causa del Evangelio, cuando iba a morir crucificado de cabeza por causa del Evangelio. Y el Señor estaba recomendando, a pesar de esto, ¿me amas, Pedro? Y él cuando lloró dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le dijo, pues apacienta mis ovejas. A pesar de todo el proceso, de toda la situación que vas a pasar, tú tienes que apacentar mis ovejas. Estás preparado para eso. Entonces, eso es cuando el Señor encargó la obra. Apacienta mis ovejas, 1 Pedro 5:2 dice, apacentar el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón. Y ese es el asunto. Primero, te he dicho que el reino se proclama, el reino se establece y el reino se manifiesta. Cuando se proclama es porque estamos usando la palabra tradicional, predicando, pero la palabra correcta es proclamando, llevándolo a través de nuestra voz y de otras estrategias a la vida de la gente. Establecerlo es sentarse con la gente y enseñarles. Manifestarlo es manifestar el poder que transforma, el poder que edifica, el poder que da vida y el poder que hace milagros en la vida de la gente, que sana, que echa fuera demonios, que libera, que transforma. Ok, entonces el Señor aquí a través del apóstol Pedro nos está diciendo que seamos personas que apacentemos el rebaño del Señor, pero de una manera correcta. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir esto que a algunos pastores le he comentado y usted tiene que entenderlo. ¿Qué pasaría si un vecino, una vecina, que son jóvenes, que les estiman mucho y que les tienen mucha confianza, tienen un bebé de 6 meses y le dice, vecino, vecina, ¿te puedo encargar a mi bebé por unas 2 horas? Tengo una necesidad, una urgencia y no puedo llevar al bebé. Y te lo encargan. ¿Y qué pasa si tú dices que claro que sí y lo dejas en donde quiera? El bebé se hace del baño, el bebé llora, el bebé siente molestias, el bebé se siente solo, llora y no hay quien lo atienda. Y ya cuando regresa, ahí está, vecino, vecina, el bebé, ¿lo cuidaste? ¿Lo atendiste? Si el vecino o la vecina se enteran de cómo la pasó el bebé, ¿cómo crees que se sentiría? ¿Qué crees que harían? Lo mismo pasa, óyeme bien, lo mismo pasa con el Señor cuando nos ha encargado la obra. Tú y yo estamos para servir al Señor. Así como de gracia un día recibiste, tienes que dar de gracia. ¿Por qué? Porque esto es por gracia que hemos recibido, gracia, favor inmerecido. No lo merecíamos, mas es un favor del cielo. Si alguien te dedicó tiempo, como yo lo estoy dedicando ahorita, tú tienes que dedicar tiempo con otras personas y hacerlo con amor, no siguiendo las ganancias. A ver, a mí me avergonzaban algunas personas cuando yo iba a evangelizar o a visitar a los hermanos de la iglesia y algunos eran pastores. ¡Ay, qué bonita televisión! ¿Cómo se vería esta en la casa del siervo de Dios? O sea, qué vergüenza andar pidiéndole a la gente. No, tú ves con ese propósito de que la gente conozca, se establezca el reino en su vida y en su corazón y se manifiesta el reino en toda su familia. Entonces tú sabes que has hecho la obra de Dios. Pero si vas siguiendo ganancias deshonestas, o peor aún, vas, si eres varón, mirando qué muchachas están, como visten, qué guapas están y se te van los ojos, ¿qué clase de persona eres tú?
¿Cómo representas el reino de los cielos? Imagínate, el Rey de Reyes y Señor de Señores no está siendo representado dignamente por ti. Y también pueden ser los bienes materiales, o llegas a hablar mal de las personas o hablar mal de los pastores. ¿Qué clase de enseñanza estás dando? Entonces, no sigamos las ganancias deshonestas, sino hacer todo esto de corazón. Juan 10:11 dice la palabra: yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Dice el versículo 12, pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, el lobo las arrebata y las esparce a las ovejas. Esa es la triste realidad, que el que está por ganancias, mientras está llegando la ganancia, están ahí. Yo tengo personas que mientras se les da, ahí están. Pastores que mientras se les da un apoyo, ahí están. El problema es cuando se les quita. Ya no, hasta la amistad pierdo de ellos. Espérame, no es obligación. En el reino hay cuestiones y condiciones. Te debemos de ayudar y apoyar en tu necesidad, mas no debemos mantenerte. Entonces, tú que estás preparándote ahí, vamos al campo. El verdadero trabajo está allá afuera. Ya no sigas haciendo culto. No cambia la palabra. Se llaman celebraciones. ¿Celebraciones por qué? Porque celebramos la grandeza de nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego, adoramos con el corazón y recibimos el alimento porque estamos de fiesta. Y en las fiestas hay comida. Es la palabra de Dios. Pero tu trabajo y el mío está afuera, en las calles, donde está la necesidad. Eso es lo que vas a hacer durante la semana. Atender a la gente desde su lugar y tocar su necesidad en el nombre del Señor para hacer respuesta para la vida de ellos. Entonces nota que es una gran responsabilidad. Tú podrás cantar bonito, hacer bonitas las cosas, pero si tú eres una persona que nada más en la iglesia te reúnes, te congrega para hacer culto, estás perdido. Por favor, no has entendido el reino de los cielos. El reino de los cielos es otra cosa. Es posicionar, es tomar todas las áreas donde estamos, es establecer el reino en las diferentes culturas y en los diferentes medios para que la gente conozca de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces el buen pastor es el Señor. Y Él dice la palabra que da su vida por sus ovejas. Y más adelante tal vez lo toque, tal vez no, pero te lo adelanto, dice la palabra, y ellas oyen mi voz. ¿Quiénes sus ovejas? Los que no oyen su voz es porque no son sus ovejas. Y me conocen, dice, esa es la palabra poderosa, que tú cuando conoces al buen pastor, nada te extravía, nada te desvía, ni el San Miguelito que pasa por Uriangato, que dicen que una vez estuve en Uriangato y ya ponían lumbres, ahí luces para que San Miguelito pasara, ni nadie te desvía, porque tú conoces la voz de tu Señor. ¿Sale? Entonces sigamos adelante. A todos Dios nos dio un don específico para servirle. No todos podemos cantar. Y por eso no me voy a sentir mal porque no canto como el hermano o el pastor Rigo, o no toco la guitarra como Rigo, o no hago esto, no hago lo otro. Yo no me voy a sentir mal. Al principio, en mi inmadurez y en mi orfandad que yo llevaba adentro, pues yo quería imitar a todo el mundo. Por eso viajé a diferentes lugares buscando el avivamiento, según yo. Por eso andaba tras de las grandes personalidades, hasta me quería tomar fotos con ellos, porque yo quería ser como ellos. Pero se me olvidó que tengo un diseño único y que Dios me dio una asignación propia y me va a pedir cuentas por eso que Él me dio, no porque le dio a otro y que yo ando imitando y buscando. Entonces, no sé si me estoy explicando, pero entonces todos tenemos un don específico. No todos podemos servir al Señor de la misma manera, pero todos debemos servir al Señor. De eso sí estamos conscientes y de acuerdo. Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Yo creo en el don profético, creo en el ministerio profético. Nada más que lo que no creo es en la manipulación. Tampoco creo en que me tienes que dar dinero a cambio de que yo te profetice bonito. Ese es el camino de Balaam. Balaam se fue tras las ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque el rey Balaam le dice: maldíceme a este pueblo. Si tú profetizas en maldición contra ellos, vas a tener de mí muchas ganancias. Y a él le agradó, le gustó. Pero no saben que Balaam no puede maldecir lo que Dios bendijo. El diablo no te puede maldecir si Dios te ha bendecido. Todo eso va a rebotar en la atmósfera que te rodea por causa de la presencia de Dios. Ok,
Entonces, aquí la palabra de Dios dice que tenemos diferentes dones. Y el de profecía, 12:7 dice, o si de servicio, en servir. Hay que servir al Señor. Ponte a barrer, arrastra la escoba, ponte a lavar los baños, ponte a atender a la gente cuando esté entrando, que se vea un ambiente bonito, ponte tu ropa de gala y empieza a atender a la gente, acomódalos en las sillas, pon las sillas en su lugar, que se vea tu vida de servicio ahí en la congregación. O el que enseña en la enseñanza, Dios te ha dado ese don, pues ponte, prepárate, investiga, estudia, para que lleves palabra correcta, no necedades ni otras cosas equivocadas para confundir a la gente. Documéntate y enseña. 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, y exhortar no es regañar, exhortar es mostrar el camino correcto para que la gente se corrija en el camino correcto. El que reparte con liberalidad, hay gente que le gusta dar, gente que son dadivosos. Vamos a cultivar esa gente, que ya no se nos escapen por la puerta trasera a la gente, por favor, pastores. Hay que ponernos a servir, a todos pónganos a servir. Enseñen a la gente que está llegando y que lleva tiempo, que se pongan a servir en la obra del Señor. Ya estar sentados recibiendo lo mismo, hablando de lo mismo. No hay una transformación, no se le ve ningún avance. Eso ya es religiosidad, solamente cuestión de costumbre. Y en el Señor todos los días nos amanece diferente. En el Señor cada día hay cosas nuevas. En el Señor tenemos prueba de su gran amor, de su poder y de su manifestación. ¿Por qué nosotros repetir lo mismo? A ver, ¿te gusta comer todos los días la misma comida? ¿Verdad que vamos variando? Entonces, tenemos que ser así nosotros. Ok, repartir con el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que dirige, el que está al frente del grupo, con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el que le gusta hacer misericordia. Vámonos a las calles, vámonos a los hospitales, vámonos a las cárceles, vamos a llevar comida con alegría que se haga. Sigo hablando, aunque todos debemos tener un corazón de servicio, debemos ubicarnos de acuerdo a nuestra capacidad. Recuerden, tal vez ahorita lo digamos, de los talentos, ¿no? Sí, cuando él repartió los talentos, hablando de aquel hombre que se fue acaudalado, repartió, a uno dio 5, a otro dio 3 y a otro le dio 1, a cada uno de acuerdo a su capacidad, dice la palabra de Dios. Entonces Dios nos ha capacitado. A algunos les gusta predicar, a otros les gusta visitar, a otros les gusta enseñar, a otros les gusta orar, a otros les gusta atraer a la gente, qué sé yo, pero actívate, descubre el propósito de tu vida, descúbrelo y además aplícate a la asignación que tienes. No seas una persona más oyente que siempre recibe, un demandante, si lo tienes que ser, un ofertante. No vas a ser una oveja, tienes que ser un discípulo, acuérdate, tienes que ser un discípulo. Entonces, no demandante, no consumidor, un productor. Eso es lo que debemos tener en el reino. Ya te enseñamos, hasta aquí ya son 13 lecciones, 13 clases, suficiente para que a partir de hoy, mañana, te pongas de acuerdo con tu pastor y tu pastor, pastora, pónganse de acuerdo con las personas que están recibiendo la enseñanza y vámonos al campo a trabajar. Ya me pidió el pastor Rigo, la pastora Lulú, los discipulados, ya se lo voy a mandar, perdónenme, mañana mándenme un recordatorio a través de WhatsApp y yo se los hago llegar. Es fácil eso, nada más que tengo tantas cosas y no me justifico, no me alcanza el día, yo quisiera tener más tiempo, repartirlo en muchos pedazos, pero la verdad que es bien absorbente. Sin embargo, recuérdenme lo que yo les voy a mandar, ¿sale? O le decimos al pastor Nepo que él lo mande porque él tiene todas esas enseñanzas, que son las enseñanzas que usamos en el ministerio, ¿sale? Entonces, volviendo al punto y al tema, entonces cada quien tiene un don de acuerdo a la capacidad. No trates de buscar el don que no te corresponde, nada porque te gustaría, ay, qué bonito sería ser pastor, seguro que la gente me reverenciaría. Yo no estoy para que me reverencie la gente, yo estoy para servir a esa gente. De veras, si Dios me escogió aquí y hoy soy pastor de otros pastores, no estoy para lucrarlos ni para sentirme grande delante de ellos, estoy para servirles con el corazón, con amor, para eso estoy. No estoy para enseñorearme sobre ellos, sobre nadie, ni sobre la congregación que Dios me ha puesto a administrar. Todo lo hago con el corazón, por eso que ustedes ven que somos diferentes.
conocen otros ministerios, quizás los que vengan de otra congregación, donde hay que pagar por todo. Los congresos se pagan, los viajes se pagan, todo se paga, hasta estos cursos que estamos dando. Yo todo lo doy gratuito, todo. ¿Por qué? Porque aprendí a sembrar en el reino. Aprende de mí también sembrando en el reino y dándolo todo para la honra y gloria de Dios. Y tú que eres un miembro, vamos a usar la palabra, no, corrijo, perdónenme. Vamos a usar la palabra correcta. Tú que eres un discípulo, empieza a darle a tu pastor, a apoyar a tus pastores. Paga tu diezmo. Pastor, sí. Ganaste 100 pesos, son 10 pesos del Señor. Ganaste 1000 pesos, son 100 pesos del Señor. Ganaste 10,000 pesos, son 1000 pesos del Señor. Aprende, porque si eres fiel en lo poco, el Señor te va a ir elevando de nivel para que seas fiel en lo mucho. Y si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondrá. Es una condición, una ley, es un principio de reino. ¿Cuántos quieren lo mucho? Pero muchos quieren lo mucho, valga la redundancia, sin pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Mi honestidad y mi fiel cumplimiento, diezmo, ofrenda, tu servicio en la obra de Dios. Bueno, entonces debemos ubicarnos de acuerdo a nuestra capacidad. Ubícate en tu capacidad, porque desde ahí Dios te va a bendecir. Esto encarga a hombres fieles, dice la palabra, según Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, no a cualquier persona. Porque hay personas que se emocionan en la palabra, hoy están aquí y mañana andan en otro lugar. Yo he tenido gente que estuvieron un día aprendiendo de mí, hoy están con los testigos de Jehová, hoy ya están con los católicos, hoy ya no están en la nada, o están en la nada. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que es la vida con Dios, el reino, y mucho menos fueron nunca discípulos. Entonces, los fieles que están ahí, dice en el Salmos, creo que es 101, versículo 6, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá, dice el Señor. Entonces, no a cualquier persona se le va a encargar, ay, porque llegó y es maestro y sabe enseñar. No, espérame. Si no ha nacido de nuevo, para empezar. Luego, si no está llamado por Dios para la enseñanza, será un maestro de vocación, pero no es un maestro en la palabra, que estos son términos espirituales. Entonces, a cada quien hay que ubicarlo, pero encárgaselo a hombres fieles, porque al rato, si no lo encarga a hombres fieles, se lo vas a dar a cualquier persona que lo va a malbaratar, y al rato va a andar dando mal testimonio del Evangelio, y luego también se pagan las consecuencias, porque eso hace que se juguetee la tierra y ya no se vuelve fértil. Es difícil, por eso tenemos que encargarle a hombres fieles. Yo creo que frente a mí hay hombres y mujeres fieles delante de Dios, que sean idóneos. Idóneos es adecuado para enseñar también a otras personas. Así como tú estás aprendiendo de mí, enseña a otra persona. Mateo 25:15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A cada uno dio de acuerdo a su capacidad. Entonces, no le andemos buscando. Dios te ha dotado a ti, pero no tienes que exigir, Señor, no. No es tu capacidad que te va a promover, es tu lealtad y tu fidelidad. ¿Por qué? Porque en lo que tú eres fiel en lo poco, el Señor llega un momento en que te promueve, porque es un proceso la vida en Dios. Te promueve a más. Y si en ese más fuiste fiel, te promoverá a mucho más. Hasta llegar a qué? A la estatura de Cristo. A un varón perfecto. Perdónenme, tal vez no sé. Entonces, eso es. Pero si tú quieres, estás en algo. Perdón. Si estás en algo y ya tú quieres ser igual que el otro y te pones envidioso, ¿cuánto ha matado la envidia a la gente dentro de las congregaciones? ¿Cuánto los ha matado? ¿Por qué? Porque la envidia corroe sin darse cuenta que cada quien debe servir desde el lugar que Dios lo puso. Entonces, ten en cuenta eso. No podemos ni llegar a servirnos de la gente, a enseñorearnos, a que ya llegó el señor pastor, no, señor, aprende a picar piedra. Este que tú ves aquí, es que si les usa. Un día estuve barriendo, lavando baños, y aún lo sigo haciendo, no me pesa. Yo me meto a trabajar con la gente. De veras, yo me meto a trabajar con la gente. Hoy
Vengo del rancho de la casa de encuentros allá, como ya que va, viene el evento, ya estamos preparando el post, estamos preparando muchas cosas y ahí me ves trabajando, hay que chapear con el machete, hay que hacer muchas cosas, ahí estoy metido. Me paro a predicar la palabra que Dios me dio, me puedo bajar a acomodar sillas, lo que sea. No es porque no haya que lo haga, pero a veces es necesario y que no se me suba a la cabeza nada. Entonces, por eso, pues, necesitamos echarle ganas, ser diferentes. No vengas a servirte nunca, ven a servir. Seguimos. La obra de Dios debe estar en manos de hombres y mujeres que estén o hayan pasado el proceso del discipulado y que muestren fidelidad a Dios, a la iglesia y a su discipulador líder. Así es como debemos nosotros delegar la obra. ¿En manos de quién? De personas que sean discípulos, que sean confiables, que vayan a hacer el trabajo. Yo acabo de, por instrucciones del Señor, de sectorizar el ministerio, por lo menos aquí en Tabasco. Allá para Guanajuato ya dije, Noé se encarga con Lucy de atender y de hacer crecer la obra. Bueno, Dios lo hace crecer, sí, pero trabajen, muévanse, abran nuevos campos en el nombre del Señor. Pero a lo que voy es esto, que yo lo delegué. ¿Y saben qué le digo a los pastores que están al frente, que son 3? Háganlo como si fuera yo. Traten con la gente y con los pastores, porque les delegué congregaciones ya. Atiendan a esas congregaciones y a esos pastores como si los atendiera yo, por favor. Represéntenme correctamente. No sea que alguien vaya por allá a quererse enseñorear, a andar pavoneándose porque ya me dieron un cargo. No, Señor. Entre más cargo, es más responsabilidad. Y entre más responsabilidad, mayor humildad y mayor servicio. Eso es la vida del Señor. Ese es el reino. En el mundo es diferente. En el mundo opera diferente. Entonces, tenemos que entender que la obra del Señor se encarga en manos de hombres y mujeres que son discípulos verdaderos del Señor. ¿Y quién es un discípulo? No se te olvide que es uno que aprende y se deja enseñar. Lo que todo discípulo y discipulador, líder, predicador o enseñador debe poseer, esto que te voy a decir es bien importante, por favor, a la luz de la Escritura. Ahí abajo puedes ver cómo es la escalera de la bendición: ganar, consolidar, discipular y enviar. Eso es lo que debemos hacer: ganar almas para Cristo Jesús, consolidarlos. Esto es a través del discipulado, del establecimiento, porque entonces no vayan de la iglesia o de la congregación, discipularlos y enviarlos. ¿Sale? Vamos. Hechos 18:24, atiende esto que te voy a decir, que está en la palabra, que es bien importante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, judío, y se llamaba Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Nota bien la palabra varón, poderoso y elocuente. Cuando dice elocuente es que daba gusto escucharlo, no te aburría, tenía una fluidez de palabra y que tenía una capacidad de captar tu atención. Este era Apolos. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, nota bien, y siendo de espíritu fervoroso, no nada, no manda entre las piernas. A ver, pastor, te toca participar. Ay, a mí, ay, ¿por qué yo? No, este estaba bien en la jugada. A ver, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿dónde? Ah, estoy preparado, listo, vámonos. Su espíritu era fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente. No perdía tiempo. Ay, es que déjeme dormir hasta las 10 de la 11 de la mañana, un ratito más. No, este estaba diligente. Buscaba de Dios y estaba dispuesto a enseñar y salía a enseñar lo concerniente al Señor, aunque solamente, esto es el problema, conocía el bautismo de Juan. Juan bautizó para arrepentimiento. ¿Qué era esto? Que al judío se le abrió la posibilidad, que además, como ya, bueno, además de todos los sacrificios y rituales que hacían, si aún ellos sabían que necesitaban algo más, pues no, me arrepiento y manifiesto mi arrepentimiento a través del bautismo, porque ese bautismo representa que yo estoy
muriendo para el mundo y viviendo para Cristo. Entonces era lo único que conocía. Y Juan no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan bautizaba nada más en el nombre del Señor. Y comenzó a hablar con denuedo. Con denuedo es así, miren, con ímpetu, con ganas, sin parar en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila eran un matrimonio. No vaya a ser que Pablo y Silas eran matrimonio, no, Pablo y Silas eran varones los dos, compañeros de milicia, pero en este caso Aquila y Priscila sí eran un matrimonio. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, miren, noten bien esto que estoy diciéndoles. ¿Por qué? Porque si este hombre tenía todas estas características, ya que me puedo meter yo con esa persona. Es un hombre que tiene gran fluidez y yo diría, pero yo no estoy a la altura de formarlo. Yo le veo defecto, pero ¿quién soy yo? No, no, no. Aquila y Priscila dijeron, mira, tú puedes ser más grande, eres grande en el Señor, pero si te dejas instruir, porque tú nada más hablas del bautismo, pero hay otro de Juan, pero hay otro bautismo, es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Con fuego de lo alto. Y miren, vamos para allá. Entonces le expusieron cómo era el camino del Señor realmente. ¿Cómo era? ¿Por qué? Porque él hacía lo que podía con lo que tenía, pero le faltaba conocimiento, experiencia, quizás hasta el nuevo nacimiento le faltaba en el Señor, porque no todo el que enseña ha nacido de nuevo, ni todo el que no ha nacido de nuevo se porta mal. No, 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 no necesariamente tiene que portar mal el hecho de no tener la convicción firme de un nuevo nacimiento, morir a tu situación y dejar de hablar de tus logros, de tus asuntos, de tus aspiraciones, mientras tú no mueras y entierres eso para que el Señor te forme y cumpla su propósito en tu vida, ya no sea lo que tú quieres, sino lo que Él manda. Entonces has nacido de nuevo, y el que ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. Pero cuando se nace de agua y del Espíritu, él hablaba del agua, pero le faltaba el Espíritu. Cuando nacemos de agua y del Espíritu, pertenecemos al reino de Dios. No se te olvide. Entonces le hablaron exactamente del camino del Señor. Ahora te voy a hacer aquí un análisis. Apolos era un hombre de trasfondo familiar y enseñaba bíblica, Biblia, conocimiento teológico, tenía Biblia, conocimiento teológico. Ahí se me fue una palabra. Pero enseñaba bíblicamente y tenía conocimiento teológico. B, era poderoso en las escrituras. Era elocuente. Era tan eficaz en su enseñanza que además de deleitar a los oídos, persuadía a los oyentes. Predicaba convencido y seguro de su fe. Estaba tan convencido y seguro de su fe. Es del Apolos. Mira nomás. Daba gusto escucharlo. Era un deleite a los oídos. Pero además persuadía. Estaba, oye, estoy convencido, estoy tocado por esa palabra que está dando. Sigue diciendo de exposición fervorosa. Versículo 25. Imprimía pasión a su mensaje. Se apasionaba y la gente sentía eso. Enseñaba de manera exacta y lógica. Tiene sentido, tiene conocimiento, está bien documentado. F, exposición expositiva. Y comenzó a hablar con denuedo, versículo 26, hablaba con valentía, con frases profundas y fulminantes. Este era Apolos en la palabra del Señor. ¿Qué más le podemos pedir? Pues yo nada más le diría, te nombramos doctor honoris causa del Evangelio por todo lo que haces. Pero, ¿qué pasó? Que se dejó guiar por un matrimonio que eran llenos del Espíritu Santo. Estoy hablando de Aquila y Priscila. Y cuando él entendió eso, entonces vino a ser tan grande en el ministerio, en la obra de Dios, que ¿saben qué pasó? Que después la gente decía, yo soy de Apolos, a mí me ganó Apolos. Y se volvió una división, porque Pablo, que anduvo enseñando, otro decía, no, yo soy de Pablo, a mí me ganó Pablo. Entonces hubo una disensión entre los hermanos de aquel entonces. Y fue cuando Pablo dice, ustedes dicen, soy de Apolo,
Yo soy de Pablo, pero yo digo yo soy de Cristo y es mejor ser de Cristo que de Apolo y de Pablo. Y dice, aclara, yo sembré, o sea, yo fui abriendo brechas y sembrando, pero Apolo vino echando el agua, regando para que viene. Pero el crecimiento, dice, lo da el Señor, porque el que da el crecimiento del Señor. Pero Pablo fue el que primero pasó, Apolo siguió con su gran elocuencia. Todos nos necesitamos en el reino, todos nos necesitamos. El problema es que en vez de vernos como aliados, nos vemos como rivales. Y cuando rivalizamos, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede? Que empezamos con los grandes conflictos. Y en vez de que el reino gane, pierde con nosotros, porque no estamos preparados para actuar con humildad. ¿Ah? De veras. Yo he platicado últimamente con personas que llego ahí, el otro día estaba yo en un lugar ahí en Villahermosa, y que estaba yo cargando, yo creo que ya se lo platiqué, no sé, ustedes estaba yo cargando una impresora que íbamos a reparar. Me dice una señora del puesto de enfrente, oiga, póngala aquí porque se va a cansar, el señor le va a tardar en atender. Y la puse. Siéntese, me dice. Le digo, estoy bien así parado. ¿Cómo le va en su día? Le digo, Dios le bendiga, Dios le guarde, le prospere. Y empiezo a hablarle así al Señor. Ay, sí, muy bien, gracias por esas bendiciones. El caso es que para acabar pronto ella era presbiteriana. Y me dice, es que fíjese que tengo tantos problemas económicos, materiales. Yo tenía una librería muy grande, pero se me inundó en el 2007 aquí en Villahermosa y acabé con todo. Y desde entonces no me puedo levantar. Puse esta tienda de accesorios de celulares, pero no me da tan bien. Digo, yo voy a orar por usted y me puse a orar por ella. Ya después que oramos, ella sintió la presencia de Dios y dice, ay, qué bonito es. Fíjese que en mi iglesia no se ora así. Es como ser católico, me dice ella. Estoy usando palabras que ella me dijo. Es como ser católico. Va uno nada más y no se siente nada. Si mi pastor hubiera pasado por aquí, ni le platico nada porque sé que no se atreve a orar por uno. O sea, para que veas la desconexión que hay, pero también para que veas que el hambre de Dios que hay ya no cuenta la religión católica, evangélico, presbiteriano, tantas cosas, si no están en el reino, porque el reino es que te hace fluir en esta bendición. Pero tú tienes que estar preparado para hacer respuesta a la gente y para tocar sus necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Siempre posicionando el reino de los cielos, estableciendo el reino de los cielos y hablando del Señor Jesucristo en todo tiempo. No me andes con cosas por ahí que tú eres el Señor pastor. No, vamos a las calles, vamos a hablar de Cristo Jesús. No, nada más en la congregación, donde me rinden pleitesía. No, Señor, no te acostumbres a eso. Vamos todos juntos a servir al Señor. Desde luego se respeta el rango del pastor, porque yo no les puse la investidura, se la puso Dios y su Espíritu Santo. Y ustedes van a dar cuenta como yo de lo que Dios nos puso y a lo que Dios nos llamó. Por eso hay que pedirle sabiduría, tener ese tiempo de intimidad con el Señor, en experiencia con Dios, en el cuarto, en la recámara, en el lugar secreto, para que cuando salgas de ahí salgas transformado y dirigido por el Espíritu de Dios. Te estoy explicando, entonces por favor, vamos a hacer la labor, el trabajo, está en el campo. Empieza ya, sal. Tengo muchos folletos, te dije aquí, no sé ni cómo hacértelo llegar, pero si vienen ustedes, camioncitos, los de Guanajuato, y los que quieran, llévense lo que necesiten, lo que quieran de folletos y repártanlos, váyanse a los semáforos, váyanse a las calles, toquen las puertas mientras nos lo permitan, hagan un evento en la calle, den de comer a la gente un caldito caliente a los que están en los hospitales y llévenles un folleto, oren por ellos. Vamos a hacer el trabajo de la obra del Señor porque estamos urgidos y necesitados del trabajo de la obra del Señor. Entonces, hay mucho trabajo, hay que hacer la labor. El Señor nos está encargando la obra ya. Ya aprendiste, ahora vamos a seguir adelante. No, de hecho, de esta plática sigue otra acerca del evangelismo, pero vamos a hablar de las tomas territoriales. Y esas tomas territoriales nos van a hablar también de que hay que atar al hombre fuerte. Hay que entender que hay un asunto espiritual también. Y hay que librar una batalla. La guerra ya la ganó el Señor. Nosotros vamos a obedecer, pero tú necesitas tu entrega y tu dedicación al Señor. Una vida transformada por Cristo Jesús, que se vea en tu conducta, tu carácter y tu actitud, tu vocabulario, tu forma de tratar las cosas. Vuélvete persona honesta, íntegra delante del Señor, para que puedas así representarlo dignamente. ¿De acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de buscar cada día. Hacer la obra de Dios, hacer la voluntad del Señor en todo tiempo,
porque Él nos va a pedir cuenta del trabajo que estamos haciendo. Entonces tenemos que ir más allá cada día, atendiendo la obra de Dios. Hay mucha necesidad. La gente necesita de Cristo. Recuerda que a quien vio como oveja sin pastor fue el pueblo de Israel. La gente sin Cristo vaga como ovejas sin pastor. Cuando vienen a Cristo ya no son ovejas con pastor, se vuelven discípulos. Ya no tengamos ovejas, vamos a tener discípulos en la obra del Señor. Yo declaro que Valle de Santiago crece en el nombre de Cristo Jesús, que Salvatierra crece en el nombre de Cristo Jesús, que hay un ensanchamiento. El Señor me dijo que para este año era el año de la respuesta de la oración de Jares para todos nosotros. ¿Cómo? ¿A través de qué? Del ensanchamiento, de la bendición. Le dijo Javes a Dios, si tú me dieras tu bendición, si ensanchares mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y que no me toque ningún mal, para que no me dañe, y Jehová le concedió lo que le pidió. Ese es el año para nosotros de respuesta de la oración de Javes. Bueno, hasta aquí podemos dejar de momento. Lástima que no puedo, no sé si hay alguna preguntas de parte de ustedes. Volteo acá porque veo a la pastora Lulú, veo a Yaya, veo a Eduardo, los otros pues están ocultos ahí.